En un mundo lleno de ruidos, distracciones y medias verdades, elegimos mirar con atención, analizar con rigor y hablar directo al punto, sin rodeos, sin confusiones, sin perder el foco. Bienvenidos a este espacio de Radio La Pauta. Comenzamos. Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando desde las distintas partes de la localidad de Licanray y de Villarrica y de toda la zona de la Araucanía, de la región y por supuesto del país que están conectados. Muy bienvenidos a el quinto programa ya de Sin Perder el Foco, con nuestro amigo Joel Navarro en los controles y además en la producción y en la edición de todo este programa también. Tenemos un importante invitado, al igual que las anteriores versiones, que es nuestro estimado concejal de Villarrica, don Jaime Beltrán Sáez. Muy bienvenido, don Jaime. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Joel, a Radio también por recibirnos acá a La Pauta. Este espacio importante del día, espacio comunitario también importante de Licanray. Buenas noches a todos quienes también nos escuchan a esta hora y sintonizan nuestra radio, ya sea por los diferentes canales a los que estamos llegando. Primero que nada, gracias por la invitación, por calificarme también de importante invitado. Yo me considero también un actor secundario dentro de toda esta afán político. No nos conocíamos, pero también un gusto estar acá compartiendo un momento también de reflexión importante. Muchas gracias. ¿Lo puedo tutear? Por supuesto. Perfecto. Jaime, yo siempre pregunto eso y debería preguntarlo en off, pero ya lo pregunto. Si no, por favor. Concejal, nosotros en la primera parte siempre nos interesa como vecinos de Licanray que las personas que nos están escuchando principalmente conozcan a su autoridad. Y la conozcan desde todo punto de vista, no solamente su visión política, que también es importante, sus proyectos, su iniciativa hacia Licanray, pero también en lo personal. Sí. Y nació en Villarrica, ¿cierto? Nació en Villarrica el 21 de agosto de 1985. Estuviste hace poco de cumpleaños y subimos Sí. ahí con Joel. Sí. ¿Estuvo bueno? ¿Con la familia? Con la familia, muy familiar, sí, algo... Las felicitaciones a mí te llegan más o menos por redes sociales, Facebook, Instagram, lo que sea, pero tuve consejo también ese día, así que recibí el cariño de los colegas, obviamente dentro de la solidaridad del consejo, por ahí seguiría hasta cumpleaños, pero yo prefiero que todo siga su curso natural, pero obviamente recibir el cariño de los colegas, del alcalde y en los funcionarios también, que tengo el orgullo, trabajadores de la municipalidad, que tengo el orgullo con eso. ¿Una familia grande? No tan grande, pero una familia, yo diría, también tradicional de la zona. Porque mi madre de origen campesino, Sarita, falleció ya hace 13 años, mi madre. De origen ahí entre el sector de Coipúe, Puquereo, Caldico, Los Álamos, se llama el abuelo. Y mi padre, profesor de Historia y Geografía y Educación Cívica del Estado. Vamos a hablar de tu sí, padre por supuesto, porque sí, él es muy famoso. Sí, bueno, Jaime Beltrán Castro. Jaime Beltrán Castro. Tiene el mismo nombre y sí, solo... nació en Carahue. Yo les digo la familia tradicional de la zona porque también de diferentes lugares, y yo tuve quizás la particularidad, que yo llevo mucho orgullo, de nacer en Villarrica, de nacer en el hospital de Villarrica, como muchos también de coteláneos, cuando el hospital no era este tremendo edificio moderno que hay hoy día, sino un poquito más pequeño y emplazado ahí en la Plaza de Armas de nuestra ciudad de Villarrica. Tu padre, tú podrías decir que fue uno de los motivadores a tu inquietud social. Él fue, porque es muy interesante hablar de él. Él fue profesor de historia, ejerció por muchos años en Villarrica y además alcanzó también si no fue dirigente gremial, fue... No, sí, por supuesto. Destacado dirigente gremial también. Entonces, es un inspirador para muchas generaciones. ¿Él fue una de las inspiraciones para dedicarte tú a la política? Probablemente por la cantidad de libros que quizás leí en la casa, por las revistas, pero yo no siempre estuve metido en política, tampoco es una cosa que estoy así... Bueno, desde joven quizás tuve la inquietud, pero tampoco en la casa se me adoctrinó como para yo ser un animal político. Claro, animales políticos, claro, de Marco. Sí, de Marco, y pasar esta frase importante de Aristóteles, son los animales políticos. Así es. Yo, en realidad, sí hay una recambio importante, pero mi abuela, por ejemplo, participaba mucho en comunidad, mi abuela materna,
participaba mucho en comunidades católicas, por ahí a veces yo participaba en algunas cosas, me la acompañaba. Por el lado paterno también, mi abuela participaba en la Cruz Roja, mi abuelo era Ya. suboficial mayor de carabineros retirado, también con siempre, ayer me acordaba, O sea, son habitantes activos, no pasivos sintonizando, de la bueno, comunidad. como digo, pero de Carahue, y nosotros vinimos yo vine ahí a Rica, y claro, mi padre sí fue siempre dirigente del colegio y profesor. Para mí eso era Claro, era relevante. un tema relevante, importante, por supuesto. Y pasó de un profesor de historia y geografía como un historiador que ha escrito distintos documentos, digamos, Sí, exacto. y hablando mucho de la historia de Villarrica, a tener un hijo que es más sociólogo, porque tiene vinculación. Tú estudiaste sociología, él licenciatura en sociología Sí, en la UFRO. en la Universidad de la Frontera, sí, que es más o menos la universidad donde estudió mi padre, que fue la Universidad de Chile de Temuco. Yo estudié en la Universidad de la Frontera, que es la herencia de post-autonomía universitaria en los años, principios de los años 80 de lo que quedó de la Universidad de Chile, la sede Claro. la sede regional. Claro. Yo tuve la oportunidad de trabajar con muchos sociólogos, Jaime. Analizan no solamente la historia, sino el contexto, el lugar donde estamos. Eh, Son complejos los sociólogos y además muchas veces introvertidos. Sí, sí, bueno, como los clásicos, pese a que, mira, yo tampoco es que digo que tengo una vida social tan extensa en el sentido de lo extrovertido. Pero sí soy una persona que se da el tiempo siempre de conversar, soy una persona que siempre se da el tiempo de responder, soy una persona que no tiene problemas si lo invitan a una entrevista, jamás voy a decir que no. Claro. Es más, a mí me parece importante, sobre todo en Ligan Ray. Yo en Ligan Ray también ahí he tenido algunos puntos que son para mí súper importantes. Y donde siempre he tenido un respaldo más o menos fiel de lectores que también me gusta de alguna forma correlacionar con la labor que realizo. Pero bueno, siempre para mí es importante, como te digo, estar en los medios de comunicación, así que hay que jugar el Estado español. ¿Trabajaste tú también en esta misma área profesional, digamos, en el Servio? Sí, bueno, trabajé, sí, bueno, a veces El Servio da para mucho. Sí, el Servio, yo trabajé en la Seremi de Vivienda y Urbanismo, el Servio es como esta especie de brazo. También, sí, bueno, el Servio, entiendo que, claro, Ronald trabajó en el Servio, que el Servio es como este brazo operativo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Trabajé, sí, para el segundo gobierno presidente de Chile, cuando era Seremi Romina Tuma. Ajá. Y sí, pero hacíamos una labor, oye, yo te digo, los sábados eran de trabajo, muchos domingos y entregábamos todo lo que podía, mi lunes y viernes, que sí. O sea, trabajé en el área de regulación de barrio, programa Quiero Mi Barrio, un programa también nació en el primer gobierno presidente de Chile, y el despliegue territorial era importante, desde la Seremi para trabajar con los equipos, porque esto se trabaja con un convenio municipal, entonces para trabajar hacer la bajada técnica a los equipos municipales. Era un tema importante, fue un fogueo para mí espectacular, pese a que yo ya venía de trabajo en la misma municipalidad, yo ya había sido profesional honorario en el municipio durante la segunda administración del alcalde Pablo Tete. Claro, y ya como concejal tú empezaste a trabajar y te metiste en dos comisiones sumamente relevantes que nos gustaría desarrollar, pero en la otra parte, pero es salud y deporte. Sí, sí. ¿Esas son las cosas que te motivaron más o que sentías que tú podías aportar más? Yo siento que uno como concejal, y esto es como cualquier persona, puede aportar en todas las áreas que lo estime conveniente, y la ley lo dice. La ley no dice tú vas a ser parte de una división específica dentro del consejo, pero sí probablemente a mí siempre me llamó la atención un poco el tema de salud y deporte. Deporte, no por la masividad que tiene, sino por los complejos temas que acarrea. Y salud, porque sentía que también apoyar esa parte del desarrollo. Yo soy presidente de la comisión ya hace mucho tiempo, incluso quise dejarla en algún momento y me dijeron que no. Pero quizás porque no habíamos voluntarios para ser parte de ella, pero sí he tratado de hacer un trabajo bien sobrio y tratando de aunar criterios respecto a temas que a veces son complejos. La cuantificación presupuestaria son una parte. Hay temas incluso muy de licitaciones o pequeños temas de compras públicas que son importantes también. Y para cada tema complejo trato de citar una sesión, así como también lo hacen los otros colegas. Tampoco digo que me saco yo tengo el 7 aquí, los demás no hacen su trabajo. Yo respeto mucho el trabajo que ha desarrollado Ronald, el trabajo que ha desarrollado Mauricio Torres, que nos acompaña como miembro permanente de la comisión, el trabajo que ha realizado Roberto Lagos, Medina, Raúl Landini, por supuesto, y el trabajo bajo el alero también de la alcaldía del alcalde de Pablo Astete, que tiene un apoyo también mayoritario en las últimas elecciones en su vuelta
a la primera, como ser primera autoridad comunal. Claro. ¿Tú alcanzaste a estudiar la secundaria en el Villarrica entonces? Sí, por supuesto. No, claro, en el sentido de la enseñanza media, ¿cierto? Sí. Sí, nosotros conocemos con la enseñanza media. Yo soy más viejo. Sí, no, pero no. Si no hay problema, no hay problema. Por favor. Sí, a ver, yo estudié yo estudié siempre en el colegio Camilo Enríquez. Es un colegio que es muy particular, que vas con uniforme color, hoy día los chicos, yo tengo a mi hijo ahí, hoy día mi hijo menor. Es un colegio muy particular, con un proyecto educativo también muy interesante. No por casualidad llegué tampoco ahí, porque los dueños son mis padrinos, son profesores ambos, Patricio Yáñez y Lorberi Serene. Les tengo también mucho cariño. Son colegas de mi padre y se conocieron en la universidad y después desarrollaron un vínculo. Eso empezó como un CFT en los años 80 y el año 91 comienza como colegio. Y ahí yo entro al colegio, el 91. del año 91, sí, ahí comienza como colegio. Y era muy interesante, como te digo, la amistad que se da ahí, los recuerdos que tengo también de esa época son muy fuertes y muy latentes. Sin embargo, yo vivía también 3 años, 2 años y medio, muy, muy bonitos en el colegio adventista. Ok. Entre sexto y la mitad octavo. Un área que yo en realidad no manejaba mucho, con buena educación y con temas relacionados con la religión, que yo en realidad tampoco lo he experimentado tanto, pero que me ha servido hoy día también para tener un área, como digo, como digo, quizás uno no experimenta tanto en Más allá de que uno establecimiento. es tremendamente respetuoso. Sí. ¿Tú te sientes más agnóstico que...? Mira, yo en realidad siempre he tenido una relación con la iglesia desde muy pequeño, porque la familia, como digo, mi No padre... tengo duda en el respeto. Sí, por no, favor. por supuesto, pero la familia de mi padre es una familia muy religiosa, con familiares del seminario, te estoy hablando de la mitad del siglo pasado. Una tía abuela religiosa, que cogió los hábitos cuando muy joven. Entonces, claro, yo llegar ahí a decir soy aquí, soy allá, Sí, era difícil, casi una difícil. falta de respeto. Entonces, claro, tú pasas por un periodo que es medio rebelde, pero yo soy bautizado, quizás. Yo el otro día, como digo, reflexionaba sobre esto, lo hice en la catequesis porque me tocó justo un curso donde te da un poquito desordenado. Entonces, cuando niño como que me alejé de eso. Ajá. Pero participaba activamente en el tema, quizás, pero tuve un periodo que quizás fue un poquito más de lejanía con el tema religioso. Sin embargo, hoy día no tengo ningún problema con asistir a la iglesia, especialmente a la iglesia católica. Perfecto. Le tengo mucho cariño. Bueno, cuando son algunas ceremonias, especialmente el tema del Te Deum, a ver si puedo participar también en este. Con Es una zona muy religiosa. con el que tenía mucha cercanía con el padre Cristian de Madrid. Me parece a mí también importante, él ya no está acá, pero sabes que haber venido también un par de veces que las actividades que nos invitaba, me parecía muy importante. Pero como eso también tengo visión crítica, por supuesto, de hechos que son deleznables y tienen relación la parte, yo diría, una parte de la iglesia católica. Pero que fuimos mundialmente conocidos. Por supuesto. No solamente aquí, sino también en otros lares y otras latitudes también. Pero entiendo yo que las personas que entran también con su vocación son gente que tiene un compromiso que a toda prueba. No voy a dejar de nombrar, no sé, padre Alberto Hurtado, Claro. gente que trajo la idea de la solidaridad durante la época de la dictadura. A mí me parece que eso también es importante, quienes se dedican al trabajo con las comunidades también campesinas, las parroquias. André Yardán, por supuesto, Rafael Maroto, Así Heroico Contreras, no sé, gente que de repente tú igual dices, oye, Ojo, incluso, digamos, no, claro, incluso algunos que, claro, después estuvieron algunos también metidos en algunos temas, como te digo, complejos, por supuesto, de abuso sexual, agresivo. Sí. Pero como te digo, yo diría, claro, que esos casos también son conocidos y son juzgados por los tribunales. Así es. No solamente eclesiásticos. Estamos conociendo la historia de vida, porque sabemos de su trabajo como concejal, Sí. pero la historia de vida de sus primeros años hasta la educación universitaria de nuestro concejal Jaime Beltrán, que es muy importante. Yo quiero dejar un título para la segunda parte, concejal. Usted se inició en la política ahí con un gran tema de trabajo hacia la mujer. En un inicio, digamos, y para después derivar, digamos, a ser candidato a concejal. Vamos a una pausa, Joel, que Navarro, que hoy día no está muy callado, tiene que dar alguna pregunta.
por favor. Escuchas Señal 24/7, www.lapauta.cl. Vamos. Esta segunda parte siempre para nosotros también es importante, sobre todo si son las autoridades políticas. Y yo lo vuelvo a decir como lo dijimos en la reunión anterior, hay que reivindicar la política. Aquí todo el mundo no es malo, la que está vinculado a la política. No necesariamente, no, y no, tampoco no todo el mundo es bueno, digamos. Pero siempre sabemos de cosas, conversamos con el anterior concejal, Jaime. Tenemos que pensar que hay más de 2000 concejales en Chile, hay más de 300 y tantos 344 comunas. entonces 300 y tantos alcaldes. Y bueno, lo que sabemos en la televisión son 15 o 20. Entonces ese es un porcentaje que es bastante bajo. Hay que reivindicar la política y por supuesto hay que resaltar que es importante aquellas autoridades que elegimos. Yo te preguntaba en la anterior sección y la habíamos dejado ahí. Tu trabajo con organizaciones de mujeres, no era con... No, por supuesto, con las Pero- asociaciones, sí. sí. Porque, a ver, experiencias laborales, lo hablamos ahí tras bambalinas, pero yo durante la universidad trabajé de reponedor, que para mí eso también es una experiencia importante. Tú sabes cómo se maneja una organización, sabes recibir órdenes, para después tratar de liderar, te fijas, hay varios temas ahí donde no se foguea. Pero sí, mi primera experiencia profesional, yo me acuerdo, me recibí, dejé de trabajar en la empresa donde prestaba servicio, empecé a mover la vida del candidato de cada rato, pero agradecido también por esa experiencia, haberla tenido como reponedor, supermercado, recuerdo la época del terremoto, estuvimos ahí levantando la bodega prácticamente el suelo, en el supermercado ahorita, pero reponedor externo. Eh, y conocí a mucha gente también, que probablemente hasta el día de hoy le tengo mucho cariño, y creo que también es un poco evidente, pues, se da también la misma noción de parte de ellas. Pero sí, la primera experiencia profesional fue trabajando con organizaciones, bueno, no digo eminentemente mujeres, pero sí los liderazgos en las juntas de vecinos, organizaciones territoriales y organizaciones muchas veces funcionales, también el liderazgo de las mujeres y la presencia de la mujer es tremendamente poderoso. Yo ahí me salgo el sombrero y lo sigo diciendo. En la presencia de las mujeres, especialmente en trabajo local, territorial, comunal, muchas veces el rol de la mujer no sé si está suficientemente destacado en el sentido Bueno, de la acá- titularidad, pero son ellas las que mueven el barco. Muchas Sí, veces. claro. Acá en el sur es muy relevante, pero es más silencioso. Y el hombre todavía hay una cultura muy machista, digamos. Bueno, nosotros con Joel somos dirigidos por ¿Por una qué? ¿Por una mujer? una mujer, desde la tetera. Janet Orellana, Sí, es nuestra jefa, la jefa del cuarto piso, Claro, como le decimos. el cuarto El piso. cuarto piso, ahí nos pega, en el escollón nos pega para abajo. Concejal, usted, tú sacaste en la elección del 2016 fue un 3,44. Sí, Eh, muy reñida aparte. sí, muy dura Me favoreció el sistema proporcional, siempre lo digo. sí, y era voto voluntario. Voto voluntario. Ahí tenemos a un concejal Vergara con un 13%. Sí. Claramente aquí, en esta zona, en el sur de Chile, la Araucanía, y es una zona más vinculada al mundo de derecha del país. Y las disputas que hemos tenido en la alcaldía han sido entre gente de derecha. Sí, Digamos. sí. De hecho, la última elección se disputaron en el cupo 3 personas de derecha versus uno que conglomeraba al Partido Comunista y a la centroizquierda chilena, que no pasó al 4%. Sí. Entonces anda por ahí como el 20%, pero entonces una cantidad de votos es importante. ¿Cómo sentiste esa primera campaña? ¿Te gustó? Fue una campaña muy reñida en el buen sentido, porque finalmente nosotros generamos un grupo como candidatos de esa es como PPD y Partido Comunista. Vamos si no me equivoco, Alejandro Guzmán y Juan Alarcón. Ajá. Ventura Villanao y Marcos Concha en el Partido Comunista, que era el pacto. Después venía el subpacto, como te digo, nuestro de Juanito, Alejandro y mi persona. Y sí,
yo adelanté a Juan, que me venía, y que un día se hace muchos años, tengo mucho respeto, un saludo también si se alcanza la entrevista. Pero Por en casi lugares para eso cuatro, también, por supuesto, por 5 votos. 5 o 4 votos, con la particularidad que a mí me pasó, que yo me vi la entrevista también a Roland, me pasó una situación muy particular. Porque yo no tuve votos en la mesa donde votó mi padre. Caramba. Pero esto por un error en la transcripción de los votos de la pizarra al padrón al papel que uno entrega. Esto es anecdótico, pero muy bueno. No, es que no, yo te digo, no, por supuesto. Yo sí, por supuesto, pero la particularidad es que sí, yo tuve 5 votos en esa mesa. Ajá. Y se dio este tema que no se traspasaron esos votos en CERVEL. Es una cosa, yo no digo que me robaron la elección ni nada, alguien se equivocó. Si aquí también uno no puede echar la culpa a toda una conspiración contra uno, si yo tampoco soy una persona tan importante como para que alguien esté conspirando todo el rato maquinando contra mí. Pero se dio esta particularidad y siempre me acuerdo. ¿Ah? Siempre me acuerdo de esa A pesar de que anécdota. nuestro CERVEL Sí. tiene una tremenda imagen, tanto en Chile como Intachable. en el exterior. Sí. Como en el exterior, no este es el caso de, No. del Chocó, que Sí. se robaron mesas, Por que supuesto. Petro sigue todavía llorando, Sí. que en fin, bueno, votan una cantidad enorme de personas. No, pero te también. digo, fue una particularidad. Que Perú votaron como 3 días. Y probablemente, no, por supuesto, y otra cosa. Pero probablemente se podía haber resuelto a través de los colegios reclutadores que se generaron al día después de la elección. Pero yo no hice el reclamo porque justo yo ya había adelantado a mi competencia. Entonces, bueno, mi competencia entre comillas, porque como digo, un cupo que tenemos que pelear Lo que pasa es que el nosotros. sistema binominal pero- no hace competir. Sí, no, proporcional, Proporcional, sí. perdón, no hace competir con con nuestro propio compañero de lista. Sí, mira, O sea, al final termina siendo el enemigo electoral, pero también necesitamos por que saque supuesto, una buena cantidad de votos por supuesto. para que supuesto. tire chorrey, digamos. Mira, probablemente aquí tenemos la particularidad igual que el voto no es por ticket, como en Europa, porque ahora en España, por ejemplo, que el voto claro es por ticket, entonces ahí quizás se da un poquito más, tú apoyas una noción, no solamente al candidato, tú votas por la lista, entonces no votas directamente por un nombre. Pero bueno, aquí tiene esa particularidad, pero afortunadamente logré aventajar a Marito, bueno, no digo todo el respeto que tengo, he trabajado con él, yo me comprometí a trabajar con Kelly, sigue siendo una persona muy conocida, la organización de artesanos, él está muy vinculado, como te digo, al tema público municipal, así que le doy, como digo, el saludo, pero afortunadamente, y por un tema de suerte, mi primera elección puede ser inmediatamente Electo, sí. y te pegaste un salto tremendo en Sí. en la segunda con un 9.32. Porque no es menor. Sí, fue Con una... 1.657 votos voluntarios. O sea, Sí. triplicaste la votación. A ver, ahí, claro, se producen muchas cosas. Fue una elección también votación anterior, por el tema mismo de la pandemia un poco, se producen varios fenómenos. Sin embargo, yo, o sea, hasta el día de hoy, agradecidísimo porque tuve la primera mayoría en esa elección y bueno, no había quizás un competidor tan fuerte de parte de la derecha, pero sí, como te digo, para mí tener la primera mayoría, viniendo de una formación de izquierda, es, o sea, realmente un tema, como te digo, para mí, y que me llena orgullo. Como te digo, yo soy de una izquierda muy racional. Sí. Yo no, así una persona a mí me dice, llegan de ahí, yo no lo conozco, me dice, yo soy de izquierda, entonces yo le digo, bueno, pues debo conocer primero. Como digo, no es, por decir, yo tengo muchos amigos de derecha, porque claro, porque tengo amigos de todos lados, entonces esta cuestión es como uno, ¿y quién no puede fanatizarse por los equipos de fútbol? Entonces a mí me pasa eso, me pasa el tema que yo reivindico mucho y el partido en el que milité mucho tiempo, que fue el Partido por la Democracia, que siendo quizás un liberal de izquierda, viniendo de un mundo que era un poco más fascista, como lo fue la universidad. El PPD debería ser. Claro. Y no sé cuál es tu opinión referente a eso. Yo tengo el modelo de los países nórdicos, socialdemócratas, exitosos, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Islandia, Sí. entre algunos, con tremendo Suecia, con Olof Palme, yo me acuerdo, por Sí, ejemplo, por supuesto. el primer ministro que mataron, y además dicen las sospechas que lo mató el Partido Comunista porque era el riesgo del potencial enemigo que era un socialdemócrata, no el de derecha, digamos, sino un socialdemócrata. Que lo mataron a las 11:30 de la noche saliendo al cine con nieve en Estocolmo. Entonces estamos hablando de ese tipo de socialdemocracia. El PP debería haber sido eso, ¿no? Claro, yo creo que el PPR... ¿Qué le pasó? No, yo creo que el PPR representó muy bien a una izquierda moderna,
abierta, por supuesto, Ajá. a la economía de mercado, con una raíz social, con temas que eran quizás tabú en ese tiempo, el tema del aborto, el tema de no sé, es que estamos hablando que la ley de divorcio en los años 90 la gente no iba a discutirse, quizás entraba a los 2000. Entonces, estamos hablando de un país que venía de un conservadurismo y donde el PP, como digo, abrió el tema ecológico, también lo llevó el PPD, el tema de las mujeres, el tema del feminismo. Sí, claro. Son banderas Fue fundamentales. vanguardia en muchos Por temas. supuesto, Pero todos los partidos tradicionales en Chile empezaron a bajar. No solamente la centroizquierda chilena, sino también la centro-derecha chilena. Bueno, O sea, las pérdidas. bueno, por Y supuesto. estamos disputando, aquí viene el gran tema. Estamos disputando las presidenciales ya con dos outsiders, dos candidatos muy por fuera de la De lo que era quizás la tradicional. política más tradicional. Tradicional. Uno está acostumbrado a la Vivi Lagos. Sí. No sé, quizás, bueno, yendo un poquito más allá, El Winbiji. el Winbiji, Sí. se coge el Rasuri, Sí. pero que venían más o menos igual de una, quizás, Pero algo más había- conocido. Pero había una política de acuerdo. Por supuesto. Y los proyectos salían en conjunto. Por supuesto. Había mucho el tema de primaria. Yo creo que cuando quizás perdimos un poco el foco y el rumbo fue cuando en 2009 no quisieron aceptar a Marco Enrique Gobernable en la primaria. Yo creo que hay un tema, un antes y un después respecto a las políticas de la concertación y eso marcó mucho. Porque ya llevar un candidato como Eduardo Frei, que ya había sido presidente y quizás no iba a aprender con un público que ya venía en otra perspectiva, era más difícil que una elección del año 93 para ser bueno en el 94. Si que me acuerdo bien, Marcos sacó el 20%. Por supuesto. Y Frey sacó el 26%. Sí. Tú ahí. No, pues probablemente hubieran sumado votos y quizás una segunda vuelta y sido una cosa diferente. Pero como te digo, yo jamás he estado o sea, no me he sentido menos por ser militante de un partido. Como dices tú, los partidos políticos representan en Chile la garantía de que el sistema tiene representación de las diferentes ideas. Incluso hoy día con los partidos que existen, me parece que también representan a mucha gente. Me parece que los partidos republicanos representan un grupo de personas. Me parece que el Partido Nacional Libertario, con el que puedo estar muy en desacuerdo con su liderazgo, también el Partido Comunista, por supuesto, representa un grupo de gente. Los partidos más tradicionales, la UDI, RN también. Y probablemente hoy día todos se encolcharon. Imagínate esto, que el Partido Nacional Libertario, el Partido Comunista, y estamos hablando de política, y siguen muchos Sí, no. sabores No, del por Partido favor. Comunista, el por Partido favor, Nacional es Libertario, importante. tengan todos una visión común respecto al proyecto de reforma constitucional que está proponiendo el gobierno. A mí me parece una cosa que realmente habla de la condición democrática que tienen los partidos. A mí me parece que eso es muy, muy importante. Me parece que esto fue un resbalón de tintes autoritarios lo que se está proponiendo el día de hoy. Espero se pueda corregir dentro de la discusión parlamentaria, pero también que el gobierno haga un reconocimiento, una autocrítica respecto también a los proyectos que está con los que se quiere encarar la delincuencia. Pero yo creo que aquí hay mucho también de querer frenar cierto sentido crítico de protesta que probablemente pueda surgir, y eso a mí me parece peligroso, que se esté manejando el tema de esa manera con eventuales voces disidentes con el gobierno, que se maneje de esta forma. Me parece peligroso. Yo estoy por hincarle todo el diente a los organizaciones criminales. Por supuesto, el terrorismo no se puede aceptar en un país que tiene una democracia, yo digo ya, consolidada. Aquí no estamos eligiendo 3 presidentes en un año, o estamos votando un presidente a cada rato. Aquí tenemos una comisión democrática, los presidentes son electos, al otro día o en la misma noche se reconoce eso de parte del candidato, en caso que sean una segunda vuelta. Entonces, a mí me parece que eso es importante. No podemos perder ese talante democrático que ha costado tanto construir en un país que tuvo un régimen de facto como fue el de Augusto Pinochet, pero que si tú miras la historia para allá, no nos pueden marcar no solamente los últimos 50 años. Nosotros hemos tenido una serie, los hermanos Carrera dieron 3 golpes de Estado, entonces de repente nosotros ahora porque vamos a septiembre, y como te digo, Tratamos de olvidar la historia. Pero olvidamos mucho la historia y pensamos, claro, que Chile nació el 73, algunos piensan que Chile nació el 90 y otros piensan que Chile nació con el estallido social. Entonces, o la jornada de protesta que llamo yo. o sea, lo que pasa es que sea un joven de Mm. 15, 16 años, Claro. uno le habla de Pinochet y dice, nada, se está hablando del siglo pasado. Claro. Pero tú le hablas del estallido social y eso lo tienes más fresco. Pero Sí, tiene que ir sí. con las generaciones. Sí, mucho por eso, pero también hay una responsabilidad nuestra de no legar siempre lo mismo, de no estar, pese a que, como te digo, yo soy un amplio detractor de lo que sucedió en el régimen en términos
en términos de violación a los derechos humanos, por supuesto, pero aquí una persona de derecha también está haciendo lo mismo. Sí. Entonces, y siempre como el, ay, que Por eso es lo que acá, decimos acá, que ni autoflagelante Claro, ni y tiene un autocomplaciente. claro, Hay que ir por el ancho camino al medio en los espacios democráticos, digamos, que nos generan. Tuviste la tercera elección. sí, la Y, última, y- 2024. y ahí esa ya fue raro para todos. Ojo, raro para todos. ¿Y por qué? Porque el voto es obligatorio. Obligatorio, sí. Entonces ya obligamos y ahí hay que segmentar y hay que preguntar cuáles son los votos que tiene uno, Sí, si son más jóvenes, más adultos, más de mujeres, más de deportistas, en fin. sí. Y ahí mantuviste sí siempre estuviste en 5,50 Sí, y con una sí, cantidad de con un votos voto- importante. con un voto obligatorio. Subiste en relación al Que es muy número de difícil, votos. que es muy difícil En subir. el número de votos Claro. de la elección pasada subiste. Sí, no, mira, yo también obviamente no subí la forma exponencial que subí la primera y la segunda elección. Sin embargo, yo siempre he hecho este ejercicio, ¿ah? Erika Reyes, que me pongo de ir, también lo digo, mi trabajo quizás no fue el mejor en Ligan Ray y probablemente eso me valió. Yo ahí voy a hacer quizás porque creo que no saqué la cantidad de votos que voy a haber sacado, pero en Villarrica yo soy el concejal más votado. Yo en Pedregoso, y en un sector rural también, Sí, no, yo soy el concejal más votado. En Ñancuyo soy el segundo Algo pasa en Ligan Ray. en Ñancuyo soy el segundo concejal más votado. Mira, yo no puedo decir que hay un solo factor, pero no sé, quizás echando más en la arena allí de la zona. Y en algún momento, mira, no fui detractor del tema Ligan Ray Comuna, pero sí me parecía que utilizarlo como botín político de parte de un sector determinado era oportunista, electoralista, y sigo pensando más o menos algo parecido. Porque si técnicamente tú no tienes las condiciones, porque yo trabajaba en el mismo en ese tiempo que pasó todo este, Labranza quería ser comuna independiente autónoma de Temuco, Villa del Bull quería ser esto, como te digo, Villa del Bull quería ser Belloto viven 100.000 Villa personas, del- debe ser como una. claro, pues en 100.000 personas. exacto. Entonces, como te digo, si tú no cumples los condicionamientos que te impone SUBTE para ser comuna, impulsar ese tema a mí me parecía que era un poquito Y es un momento prerequisito, concejal, el hecho de tener alcantarilla o no. entiendo que es parte del checklist que te pide SUBTE. Pero como te digo, también eso implica la tratamiento. Entonces, Vamos a ir al Hay algo ahí que tenemos Sí, nosotros Vamos a ir, que no. yo creo que Sí. vaya pensando lo siguiente, que va a ser la última pregunta que le vamos a hacer Sí, después, por para la tercera parte, porque vamos a ir a otra pauta, pausa. Reelección o candidato a alcalde. Vamos a la pausa de radio lapauta.cl. ¿Escuchas? Señal 24/7 www.lapauta.cl. Estamos en la última parte ya, que es el tema que nos convoca, como dice Lauro Puente. Lo que nos convoca. Boca. Y el Ligan Ray. Ligan Ray porque joder, ¿cierto? Esto sin perder el foco. Estimado concejal, sí. tenemos muchas preguntas. Yo parto por una de las cosas más delicadas y tú tienes una visión también regional, como lo tienen muchos concejales. El tema del empleo. Hemos estado trabajando mucho para romper la estacionalidad. El tema del empleo. Y la región nuestra es de las más que tiene el más índice, uno de los índices más altos de desempleo. Así es. Lamentablemente. 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 Y como estamos por ahí con Ñuble, que es una de las regiones creadas, digamos. Más chiquitita aparte. Más chiquitita y creada hace poco. Pero tiene índices altos también. Valparaíso también aparece, pero nosotros seguimos siendo. Y además con una poca posibilidad de mirar hacia adelante, porque volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que es la Araucanía? Es turismo. Maravilloso este lugar. Pero turismo estacional. ¿Qué visión tienes tú de esto? Sí, bueno, afortunadamente tuve la oportunidad de ver el programa anterior con Roland, tuve una conversación bastante similar. Yo recuerdo que nombraba el tema de Loncoche, claro, Loncoche hoy día mucho más de capa caída, probablemente sus sectores productivos están ahí de capa caída. Y tenemos el tema, la gran pregunta, ¿cómo fomentamos el empleo y a través de qué? Las herramientas que se han ofrecido desde los distintos gobiernos, acá esto quiero hablar de los gobiernos de distintos signos, no han sido o no han generado los frutos esperados. Plan Araucanía 7,
el mismo... ¿A qué han fallado todos los gobiernos? Yo creo que han fallado los gobiernos probablemente no por falta de diagnóstico. Yo creo que hemos tenido muchos diagnósticos. No, Pero Sobrediagnosticado. Sobrediagnosticado, claro. El país de los diagnósticos. El país de los diagnósticos. Pero como te digo, probablemente ahí no se falla. Se falla posteriormente en la inversión. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un problema que esto también es a nivel país. Cuando llega un gobierno quiere hacer una cosa y cuando llega otro gobierno quiere hacer otra diferente. Entonces, probablemente ahí tenemos un La continuidad de perspectiva. Entonces, hay un problema ahí, por supuesto. Entonces, ¿cómo salimos un poco de esta situación? Para hacer quizás el ejemplo más local. A mí cuando me dicen Villarrica es turístico, yo le digo, sí, Villarrica es turístico, pero porque tiene Licantray. Nosotros ahora vamos a hacer hay un congreso, bueno, lo va a hacer, vamos hablando, dijo la... pero se va a hacer un congreso que va a incluir a Villarrica y Pucón. ¿Ya? Pero yo le dije al colega, uno de los colegas que estaba impulsando esto fuertemente, que es mi colega Raúl Andini, yo le dije, Raúl, aquí hay que enfocarse en Licantray. O sea, Villarrica, Pucón, pero por supuesto aquí en Villarrica nuestra primera, yo diría, quien tiene que estar en la prioridad tiene que ser Licantray, porque Licantray es turístico. Villarrica, yo diría, claro, Villarrica tiene el lago, Villarrica tiene el Pero volcán, también tiene servicios. pero Villarrica es una ciudad de servicios. Sí, claro. Y yo en ese sentido, claro, a mí me gusta dar el salto, Villarrica. ¿Cómo generamos empleo? Claro, con mejores políticas, pero ¿cómo las hacemos? No tenemos que tener vergüenza tampoco de repente con ciertas cosas. A mí hoy día me nombran el tema de los parquímetros. Muchas veces me nombraron el tema de los parquímetros. ¿Cómo generamos empleo? Yo digo, claro, generemos empleo ordenando el centro, pero no enfocando solamente en el costo que va a tener. Entonces, esa es una de las medidas, es una de las tantas medidas que podemos hacer. Pero salir de la estacionalidad es un tema muy, muy complejo. Yo te digo, salir de la estacionalidad, yo no tengo una varita mágica para decir salgamos de la estacionalidad hoy día. Yo puedo estar diciendo de idioteza, pero por ejemplo, yo no pienso lo siguiente. Valparaíso también tuvo esa crisis, pero Valparaíso se fortaleció con universidades, al igual que Viña. Y ojo, esa es un área productiva. Porque tú tienes que atender gente, personas que llegan de forma permanente, tienen que tener los tales, tienen que tener donde comer, tienen que tener donde dormir, en fin, pagan, las universidades generan servicios, necesitan empleados, los empleados pueden ser de la zona. Nosotros quizás deberíamos pensar en eso. Yo más todavía, concejal, y yo me voy a tirar en una idea. Y me voy a atrever. ¿Por qué no una carrera técnica profesional acá en Licantray, que tiene todas las condiciones? Siempre un CFT. Exactamente, exacto, pero con una carrera donde tienen todas las condiciones para que los niños se vengan a estudiar acá. ¿Qué mejor que hacerlo en el propio lugar? Pero eso ya nos generaría 40, 50 personas, 60 personas, 100 personas de forma permanente. Vale, si vamos a enfocarnos obviamente en Licantray, obviamente yo no me estaba para Villarrica, ahí nos tuvimos varias críticas respecto a eso. Licantray es diferente, funciona de manera diferente, sin embargo, claro, aquí creo que tenemos posibilidad de proyección. Pero si yo de repente cuando a mí me hablan de Licantray comuna, yo sé que mucha gente allí va a estar en desacuerdo respecto a esto, sentía que también era una forma quizás de deshacerse del problema. Claro, decir, claro, no es que Licantray va a ser comuna, entonces ya, por eso no arreglamos. No nos preocupemos tanto. No va a ser así. No era así. Y yo dije, claro, menos si no cumplimos con los requisitos que se necesitan. Tiene una cualidad eso, que la diferencia, es que claro, se van a dividir los recursos, por lo tanto Licantray le va a tener exactamente lo mismo. Y puede ser hasta que menos. La única diferencia va a ser la autonomía de la inversión donde va a ir dirigida. Absolutamente. Eso sí, porque por el hecho de tener autoridades que son de acá, ellos van a decir, oye no, pues mira, aquí no vamos a arreglar la costanera, hagamos y ahí vamos a lo que quería preguntar también. Hagamos una multicancha. Concejal, usted es parte de 2 comisiones. Sí, salud y deporte. Yo quiero meterme en deporte. Licantray tiene una población hoy día superior a las 7.000 personas. Sí, permanente, claro, permanente. En verano. Y hay una muy buena cancha de fútbol sobreutilizada, una cantidad de niños que juegan ahí. Pero no hay multicancha techada acá en Licantray. Exactamente. Y yo siento que es una política que ha venido en involución, el tema de la multicancha. Si tú me preguntas cuántas multicanchas se han creado en Villarrica, por ejemplo, para hacer la comparación, o en Ñancul, ¿Okay? Durante los últimos 5 años, ¿Ok? ¿Cuántas? 0.
Ah, maravilloso. No, pero por eso te digo, pero es una política que ha venido en declive. Pero porque el Estado lo ha propuesto de esa manera. O sea, te hablo, hace 15 años atrás, claro, no se creaban todavía. A mí me encantaría, por ejemplo, en el sector embarcadero, que haya una multicancha, aquí en la costanera, de una multicancha, o al básquetbol ahí, imagínate, con calistenia, Porque además tiene que ser, si no estamos hablando, con es un gran, yo no hablo de un gran skatepark. gimnasio, yo hablo de una multicancha techada. Sí. Porque los niños no tienen dónde practicar deporte. Por supuesto. Yo crecí en una multicancha, al lado de una multicancha, que posteriormente fue la multicancha de un colegio, pero crecimos ahí. Y se da todavía, pero como te digo, ¿cuántas son las multicanchas que se han creado en el último tiempo a nivel regional? Son muy pocas. Pero hace 15 años. Moreno, ¿está financiando? Es que probablemente no es que no esté financiando. O los municipios no lo presentan. Los proyectos que se están presentando no van por esa área. Y tú sabes que también aquí hay un tema también de focalizar la inversión. Si tú, y esto por los recursos son escasos y limitados, si tú tienes una cantidad X de recursos para un sector, y tú te dan a elegir entre la plaza y la multicancha, probablemente todos van a apuntar a la plaza. Pero, ¿cuál es el problema? Cuando tú apuntas tan alto, probablemente otra comuna se va a quedar también con la plaza. Entonces, ahí hay un problema de prioridades. Sí, yo también, pero yo le voy a decir una cosa. Y me tocó también conocer mucho los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales terminan a final de año con plata que no se gastan y terminan con RS, que es recomendación técnica, el RS, llenos de ambulancias y también para corras de bomba y cosas así, porque tienen una simple aprobación técnica. Estos proyectos requieren más elaboración, una planificación estratégica. Concejal, yo lo conversábamos con el club. Hablo de Unión, aprovecha de mandarnos saludos a los chicos de Unión Licantay. Yo sé que viene un proyecto importante aquí, del gimnasio, pero eso se va a demorar. Les sugiero que echen una manito de gato a esta multicancha que está al lado del estadio, porque se sigue ocupando, concejal. Entonces, en una de esas son cosas muy básicas, una inversión de 1 o 2 millones de pesos, de hacer un cierre perimetral chiquitito de madera de 1 metro de alto para que no se apague la pelota y doblar los cables y tirarlos hacia arriba. Se lo sugerí a Sexplan. Yo se lo digo, se lo sugerí a la Sexplan. Entonces yo le dejo que nos ayude en eso como tarea, que es un manamanito de gato, mientras de aquí a 2 años se empieza a construir el gimnasio que nosotros que sabemos que viene un proyecto importante. Sí, como te digo, probablemente alguien me va a rebatir este tema de las multicanchas, sobre todo respecto al crecimiento cero que han tenido, pero claro, hay una mantención de las que existen. Si eso es, claro, tiene que haber una mantención, por lo menos un intento por techar también, por arreglar incluso algunas más, los aros de básquetbol, los arcos en algunas situaciones. Incluso hoy día algunas poblaciones nuevas en Villarrica han venido, pero esos han sido los de proyectos inmobiliarios. Entonces no hay una política deportiva de... Tal debe la política deportiva que te implique mayores multicanchas, como lo hizo en algún momento DGD, como lo hizo Chile Deportes, que algo me puede decir, bueno, se te dan toda la plata, pero oye, Chile Recorte. había una noción por lo menos de hacer algo respecto a los dineros que había de parte del Estado en la política deportiva. Yo sí soy parte de la Comisión de Deporte, como dices tú, y estamos apoyando permanentemente igual a los... Dale una vuelta por la multicancha. Por supuesto. En la multicancha sí. Estamos hablando de la multicancha que está es la única que hay. techada. Es la única. Y que se Está al lado del estadio. ocupa. Denle una manita gato, no hay que pintarla, hay que correr los cables, pero tiene que hacerlo alguien que sea que más bien de la atención volver a delinear la cancha. Y yo aquí voy a meterla, probablemente voy a meter también en un lío. No, lo quiero hacer, porque me parece que es lo más honesto. Yo tratando los temas y aprovechando que estoy acá. Pero a mí me parece incluso que el estadio de Liganray merece ser un parque dentro de su contexto. Porque mucha gente me dice hoy día, pero ¿cómo los niños no tienen dónde jugar? La gente que probablemente es disidente te haga la ocupación de la plaza para comer. Es que el tema del estadio de Liganray tenemos un punto bien importante, ojo, que tenemos... Oye, ¿y por qué no tenemos mobiliario? ¿Por qué no tenemos juegos? ¿Por qué no tenemos máquinas de ejercicio? Quizás en el recinto. Y hacemos un gran centro antes del polideportivo. Que mira, me encantaría que esto se pudiera construir, pero yo conozco los tiempos públicos, los sectorialistas, los celosos que son respecto al MIDESO, respecto también a utilizar la inversión. Concejal, y después $2 millones, se doblan los cables. Claro.
se pone un cierre perimetral para que no se escape la pelotita, Exacto. los baños los siguen ocupando en el Actualmente el estadio Ligan Rey se ha transformado en un punto durante la noche y durante un punto de delincuencia, un punto súper Y complicado. no puede ser de esa manera. Es que no puede. Yo no tengo, yo no lo concibo que sea así. Tú no puedes permitir que un recinto, que un espacio público tenga esas características. O sea, tampoco se trata, yo sé que los alcaldes hoy día están mucho de salir a encarar a las personas que probablemente beben en la vía pública y ese tipo de cosas, pero bueno, vamos a tener que también parece hacer algo parecido, porque, oye, Sichel, el Chingo Toledo, el alcalde de Puente Alto, oye, muchos lo hacen, el alcalde de Independencia, pues, lo he visto. Y me parece que también esa es una manera de darle una señal a estas personas de que no pueden hacer y deshacer en un recinto público, no pueden. Y menos cuando hay partido, y menos cuando hay fecha del Día de ANFA. ¿Cómo vaya a soportar que haya gente bebiendo mientras están haciendo deporte? Usted tome su cerveza en la casa, si yo no le digo nada, pero no puede ahí. Eso es un espacio o en un bar, no deportivo. sé. Bueno, como quiera hacerlo, pero no en un espacio por respeto a la gente que va, a las familias que van. Perfecto, concejal, lo meto en otro tema. Hoy día el alcalde apareció en las redes sociales, hoy día, ayer, con una noticia sobre el Cefam. Usted está en la Comisión también de Salud. Sí. Hay una noticia que él entregó diciendo relación con que va a haber atención de las 12 de la noche a las 5 de la mañana se va a reactivar nuevamente el tema del médico por teléfono. ¿Usted sabe algo? De telemedicina. Sí. Sí, bueno, al César lo que es del César. Yo aquí creo que Ronald Seifert, colega mío, fuimos electos como motivo del 2016. Sí, por supuesto. Actualmente colegas también. Ha hecho una labor permanente demanda respecto al Cefam Ligan Ray. Yo sí soy parte de la comisión. Estoy ahí en el área más técnica, Ajá. pero por supuesto hay una presión importante en el Consejo de parte de las políticas. Yo sí quizás no comparto tantas críticas a la directora de salud en el buen sentido que pueden existir o al trabajo que realiza el departamento de salud municipal. Le tengo mucho respeto al trabajo que se realiza profesional dentro del área, pero sí me parece a mí que se han escuchado las propuestas que ha hecho Ronald en ese sentido. Y como te digo, el César lo que es el César, y si hay hoy día una posibilidad de que de mejorar la atención, ya sea a través de telemedicina, con apoyo también del Servicio de Salud, porque esto también depende mucho de las políticas y los recursos que nos pasa el Ministerio, si esto, y las autorizaciones también se pueden entregar. Si esto en algún momento el Cefam de Ligan Ray, pese a que hay un tema de límite de población, pero se puede convertir en un servicio de alta resolución con SAR, cuanto mejor. Pero como te digo, a mí me parece que hay una versión importante de parte del colega Ronald Seifert respecto a esto y que ha dado también su fruto y se ha ido concretando. Cualquier avance es bueno, Sí. se lo agradecemos a usted, Sí. También a Ronald. Es que Otro tema. Yo perfectamente podría decir, no, yo soy el presidente de la comisión, aquí se logró por mí, pero a mí no me parece que esa sea la política, la mejor política. No, Como por te digo, supuesto. uno tiene que ser también tener. No hay que hacerse trampas honestidad. solitarias. No, por supuesto, por Claro. supuesto. Y está muy bien la gente que hace la gestión. El tiempo libre. Siempre, bueno, los jóvenes hoy día. Pero por supuesto, la versión y lo que ha hecho también la gestión del alcalde Pablo Astete, a mí me parece que eso también es importante. El alcalde Él lo anunció, él lo anunció y me parece que va en la línea correcta de lo que se tiene que hacer con en la comuna. con Y sobre todo en apoyo Ligan y con detractores y con mucho apoyo porque tiene mucho respaldo el alcalde. Bueno, yo entiendo que Y- tuvo una votación de más de 20.000 sí. personas. No, pero y con detractores bien, frente a sí. este tema porque Ah, la no, gente por quiere 24/7. Bueno, Y eso es el tema. Ese es el probablemente tema sí. radical. Ahora, yo siempre he dicho, con las críticas no hay que salir a encararla ni a decir, oiga, ¿por qué usted dice esto? No, hay que explicarle. Claro, hay límites que nos impone también el servicio respecto a lo que puede hacer y no hacer un CESFAM. Yo te digo, hay lugares donde teníamos incluso SECOF en Yancul, que también Yancul tiene una población de probablemente la tercera localidad en el sentido de Villarrica, Liganray, Yancul, donde también nosotros tenemos un SECOF, que tiene una atención menor, en horas incluso que se entregan y de profesionales que de la salud o técnicos de la salud respecto también a la atención y donde también nos gustaría tener un CEFAM y aquí que CEFAM sea un SAR. Entonces vamos avanzando. Yo creo que también hay que no digo, no todo es malo en el buen sentido, se puede avanzar en ciertas cosas, siempre tiene que haber críticas por supuesto y propuestas. Me quedan dos temas con usted, Sí, por favor, que queremos, también lo hemos
sacado el jugo, estrujado ahí. Cultura, para nosotros es sumamente relevante el tema del tiempo libre, de la ocupación del tiempo libre de los jóvenes, del desarrollo de la cultura. Esta es una radio que está amparada bajo una ONG que su trabajo es principalmente obtener recursos para desarrollar proyectos que van vinculados directamente al tema cultural. Sí. ¿Es suficiente lo que se está haciendo en Villarrica? ¿Siente usted que está bien eso? Hay que hacer más, hay que además soltar proyectos que vayan hacia las localidades como Ñancul, como Licanray. Siempre se puede hacer más, y yo aquí voy a contar mi experiencia, como te digo, soy muy poco autorreferente, no soy de los que anda todo el día con la cámara pegada en la cara, ni diciendo yo hice esto, yo hice lo otro, porque el sistema público en general es una suma de partes. Pero sí tuve el gran orgullo de ser parte del equipo que postuló el proyecto de la Biblioteca Licanray. Ok. Que postuló el proyecto de la Biblioteca Municipal Janequeo, que lleva ese nombre, se votó también en Consejo Municipal. Pese a que yo era partidario de Ariel Mistral, por lo puedo decir, porque estábamos justo en época natal de ese 30º aniversario. Yeah. Pero sí, fui parte de ese núcleo de gente que trabajó en ese proyecto y que tuvo esa adjudicación. Yo estoy hablando de 15 años, más o menos. Y como te digo, con mucho orgullo, en ese momento nuestra delegada de la encargada de biblioteca, Alejandra, que le mando saludos también, por el trabajo que ha realizado. Y hoy día está, bueno, la Caro también liderando ese equipo de biblioteca que tiene una ocupación que es muy, muy alta. Te digo, dentro de lo que se ha hecho, por supuesto, estamos hablando de un proyecto hace 15 años, 14 años, tiene que haber otras alternativas también de parte no solamente el trabajo municipal, sino también la Seremi de las culturas. Me parece a mí, yo conozco a Samir Manuquian, que es el actual Seremi, fuimos colegas concejales, el de Caragua como mi padre, entonces por ahí tenemos muchos temas en común. Podemos impulsarlo. A mí me parece que también hay un tema importante, pero como te digo, a mí me parece un hito el tema de la biblioteca. Creo que tiene una ocupación y una demanda permanente también, pero yo también respeto otra cosa, las organizaciones y el trabajo que realizan. Y me parece a mí la autogestión también es importante. Creo que en este momento estamos en un espacio autogestionado con apoyos que pueden venir. Obviamente no digo que sea una autogestión de sacando los pesos de cada uno, sino claro, tiene que haber también un impulso desde el Ministerio de las Culturas para lo que son los trabajos ONG, para lo que son los trabajos de organizaciones en general. Y eso nos permite quizás hoy día estar en este espacio, quizás mañana puede haber otras también iniciativas importantes. Pero claro, hay un trabajo, yo también diría, claro, hay una especie de deuda con más espacios culturales, un centro cultural, un centro comunitario dedicado a las artes. Pero tampoco en Villarrica, yo también echo de menos algo en la segunda faja. Claro. Que es nuestro sector de... Por ahí en algún momento alguien me planteó, ¿y por qué la municipalidad no se puede ir a la segunda faja? Nosotros tenemos un terreno municipal importante, o sea, es la mayor cantidad de población. Lo digo no solamente por salir un poco del tema Licanday, no por tirar la bala, sino por decir, claro, nosotros también tenemos que tener proyección más allá del Villarrica centro, del centro de Villarrica. Y claro, también hay un tema con el plan regulador, hay un tema con el plan regulador seccional, ¿no? Sí, correcto. Sí. Ahora, aquí hay un trabajo muy fuerte de organizaciones que están trabajando en pro de la cultura y de la recuperación también histórica. Sí. De Licanray. Bueno, mi padre ha venido a un par de charlas allí al colegio, a Libertad, me parece que pone Puclay, San Agustín. Bueno, también los colegios son espacios culturales. Y hoy día, La Esperanza. Exactamente. Y hoy día la orientación del turismo está yendo para ese lado. Y eso se está valorando. Entendemos que podemos hacer todo esto funcionar. Por ejemplo, hay un turismo hay un encuentro en la Roca Folil que está grande, que viene ahora como de 3 días. Ahí estuvo el Melilla Bueno. Sí. Viene el Festival de las Masas también. Entonces, oye, se pospuso, pero se pospuso. Carlitos Pacuñal le mando un saludo también. Perfecto, muchas gracias. Sí. Concejal, vamos cerrando. Sí. Porque todo tiene un final. Yo le voy a dar algunos nombres, usted me va diciendo su opinión, como para saber qué piensa de ellos usted. Emmanuel Macron. Sí, Usted, sí, gran liderazgo francés, me parece importante.
Pedro Sánchez. su liderazgo ahí está en el ¿Hay alguien que le mueva que la Sánchez diga? me parece, no, el PSOE me parece que es un partido en relación a la ceniza muy, muy importante. Después Felipe González. Después, claro, ¿no? Y después de la Guerra Civil Española, el PSOE nació de nuevo prácticamente con toda su dirigencia. No, pero después la catarsis. Claro, no, por supuesto, bueno, también después, pero esos gobiernos que también algún mérito tuvieron, pues, tecnócratas y todo lo que se nombre, pero fueron gobiernos de España que marcaron antes y un después también para la política izquierda a nivel mundial. Pepe Mujica. Por supuesto, la historia de Pepe la cita, de alguna manera todo el legado también de pasar de un movimiento, yo también, como te digo, pasé en la universidad una radicalidad en algún momento, de participar mucho en las conversaciones, quizás a un tema un poquito más reflexivo, pero no solamente el Arnaldo Tegui, Jerry Adams en Irlanda del Norte, Claro. Abdullah Ocalam en Kurdistán, son líderes que han pasado, Petro de M19, todo lo que significó también, aquí La evolución. meto un poco, yo soy muy, tengo un libro sobre Jaime Bateman, que él es creador del M19, Ajá. Petro se une después, cuando ya más joven, hay una diferencia de edad, pero que había llegado también al De gobierno. guerrillero alcalde, Por alcalde supuesto, presidente. sí, ahí creo que hay un Ahí poco está una también evolución. por abrazar la democracia, pero solamente, como te digo, solamente como liderazgos de izquierda. A mí me parece que incluso todos los liderazgos que en algún momento han mostrado una radicalidad, incluso para el mundo de la derecha, y hoy día, No, Petro no sé, ya tiene un liderazgo. te voy a dar un mundial. ejemplo, pero para mí la evolución de Iván Moreira es una cuestión que... Es notable, eso sí, también. sí, siendo claro, yo no partidario quizás de él, obviamente, pero de ese quizás pinochetismo exacerbado, sobre todo en la movilización ahí de cuando estuvo detenido en Londres, es, general, Mm. mira, esa huelga de hambre de Tobogán, pero y que hoy día tengo una opinión mesurada y prácticamente todos los temas y ponderada como un senador. No, me refiero a Moreira. No, sí sé, Sí. pero Mujica perdonó todo también. Mujica también, 12 años. Pero esa es la evolución. Bueno, Nelson Mandela. Claro. Hablo de gente, claro, que pasó por periodos, pero que finalmente fueron reconocidos sus liderazgos también por no solamente por sus adherentes, sino también por quienes los criticaban. Yo digo el ejemplo de Irlanda del Norte, para mí es una cuestión de gente que tenía un odio no solamente político, sino casi sectario, religioso. Entonces, que haya pasado un Jerry Adams después de hacer el gobierno con Martin McGuinness y Unidas en Paisley, que eran que estaban en las antípodas. Carlos Altamirano tuvo una bueno, tremenda evolución. Que hayan ido al funeral bueno, antes de fallecer, al funeral de Patricio Luis, me parece también importante, porque ellos estaban, como le digo, en veredas muy, muy Todo es opuestas. posible cambiarlo. Sí, Concejal, por yo favor. quiero agradecerle, pero antes quiero pasarle el micrófono para que también Sí. salude a todas las personas. Quiero mandar un saludo especialmente a los dirigentes sociales que tengo el orgullo de conocer de Ligan Ray. A mi parecer Lilian Mancilla, Ariel Ramírez, Polito Pacheco, gente que tiene también un arraigo importante, a quienes han presidido también la Junta de Vecinos, a Jorge, por supuesto, también, a mí con él me siento a conversar, me parece una persona también que tiene, sí, que fue presidente de Junta de Vecinos acá, a Gustavo, sí, por supuesto, Gustavo Astendorf, también con los que tengo una relación por ser yo concejal y como te digo aquí, el Padre Cristian de María, me parece también que es un trabajo importante, un trabajo pastoral importante. Yo no por ser de izquierda, como te digo, quizás yo tengo esta particularidad, soy el nieto de carabinero, entonces, claro, el sobrino también, el hermano de mi padre también fue carabinero, gente primero de carabinero. Entonces, quizás tengo una visión un poquito menos radical, pese a que yo milité así mucho de muy joven, como te decía, en la juventud comunista, a los 18 años. Prácticamente ya con 17 estábamos ahí, yo recuerdo de los 30 años del golpe, estábamos en Santiago, muchos participando en movilizaciones, pero como digo, siempre he tenido, hay que propender al acuerdo. Es imposible que una sociedad avance peleada y dividida, y por lo mismo, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer para avanzar en Ligan Right es unirnos. El trabajo que realiza la Tetera, Villanet, por supuesto, el trabajo que realiza Carlos Fapuñán, pero como digo, es un trabajo mancomunado. Si no somos capaces de ponernos de acuerdo, es imposible que vayamos a avanzar. Es imposible que vayamos quizás a alcanzar el desarrollo pleno y óptimo que necesita la gente que vive en Ligan Right, porque más allá de las discusiones, las peleas, hay familias atrás.
Aquí se han logrado varias cosas, y como te digo, en la entrevista Ronald lo comentaba, el tema de la Docreto, Urrutia, me parece a mí que son cosas que son esto, parte también de los acuerdos. Cuando un gobierno llega y quiere hacer todo diferente a lo que hizo el anterior, a mí me parece que es un error, que no solamente lo ha hecho la derecha, sino también la izquierda. A mí me parece que en ese sentido hay que ser también, tener la madurez suficiente. Muchas gracias. Pero no, a ustedes las gracias también a la pauta. Ya, por la última pregunta. ¿Reelección a concejal? Sí. ¿O candidato No, a yo alcalde? ya no puedo ir a más reelecciones. Este es mi tercer Este- periodo. Sí. sí. Este es mi tercer periodo. Me parece a mí que hablar de alcaldía antojadizo, considerando que el alcalde actual, aparte del tremendo apoyo que tiene, más de 20.000 votantes, Increíble, ¿ya? Está dura la pelea, o sea, por supuesto, para cualquiera que se lo lo respeto ocurra. mucho. Trabajé, como tuvimos su segunda iniciación anterior, mis primeras armas profesionales las hice gracias a él, pero ni siquiera hemos llegado a la mitad del periodo. Entonces Ok. me parece que hoy día la ansiedad hay que evitarla, ser Concejal, era ser solamente era información Sí. de Palacio. Sí. Por eso- Me parece que hay un liderazgo importante dentro de lo que es la socialdemocracia, el progresismo, la izquierda en Villarrica. Le agradezco a todos que me han apoyado todo este tiempo, incluso también el Ligan Ray. Pero hay que pensar las cosas bien, hacerlas calladito y como te digo, siempre a través de acuerdos primarias, el evento que sea posible. Pero yo estoy dispuesto a seguir trabajando por mi puesto concejal. Muchas gracias. Y terminar. Muchas gracias. Agradecido. A Joel. ustedes, por favor. Nos vemos. Joel, muchas gracias una vez más. Así que nos vemos, concejal. Esto ha sido Sin perder el foco. sin perder el foco. Muchas Sí, gracias. el foco. Hello. Hemos llegado al fin, con una mirada clara, ideas precisas y voz abierta. Aquí termina Sin perder el foco, de Radio La Pauta. Nos vemos. Recuerda, las opiniones vertidas en este espacio son exclusiva responsabilidad de quienes se las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio La Pauta.